Octavo, en cuanto al plazo de la prisión preventiva, el Ministerio Público está solicitando el plazo de 36 meses. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. El Poder Judicial da 30 meses de prisión preventiva a Sara Goday y Mauricio Fernandini. A los investigados se les acusa de haber intervenido en el Fondo Mi Vivienda para que el ministerio de ese entonces, liderado por Heiner Alvarado, actúe en favor de la empresa de Sara Goday. Respecto del pronoxis de la pena, tenemos el 5.1 respecto de la investigada Sara Goday. El Ministerio Público le está atribuyendo dos delitos. El primero, previsto en el artículo 384, primer y tercer párrafo, incisos 1 y 2 del Código Penal, y en el segundo caso los está designando en el artículo 384, primer y tercer párrafo, inciso segundo. Decía, en el primer caso, el artículo 384, delito contra la administración pública, colusión agravada, previsto en el artículo 384 del Código Penal, primer y tercer párrafo, incisos 2 del Código Penal, y en el primer caso, incisos 1 y 2, y en el segundo caso, también el artículo 384, incisos primer y tercer párrafo, incisos 2 del Código Penal. Cuya pena fluctúa entre los 15 a 20 años de pena privativa de la libertad, atendiendo a que son dos delitos. Tendría que verse también la situación, cómo lo está tipificando, ubicando en su momento el Ministerio Público de persistir con los dos delitos, pero igual el mínimo estaría, en el peor o mejor de los casos, de acogerse a una terminación, siempre y cuando sus coimputados también acepten, o una confesión sincera. La pena estaría en mínimo de 15 años, por lo que cumpliría también con este presupuesto que establece el Código Procesal Penal. En el caso del investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbulum, también se le está atribuyendo el delito previsto en el artículo 284, incisos primer y tercer párrafo, inciso 2 del Código Penal, cuya pena también está de los 15 a 20 años, y estando en el tercio inferior, en el mejor de los casos, la pena sería, o en el peor, la pena sería de 15 años de pena privativa de libertad, cumpliendo también con este requisito. En el caso del 5.1, a la señora Sara Goday se le está atribuyendo también el delito de formar parte de una organización criminal, esto no como delito, sino como agravante, prevista en el artículo 284, tercer párrafo, inciso 1 del Código Penal. Esto en la medida de que, según lo señalado por la primera parte en su alocución, el Ministerio Público lo está incorporando dentro de una organización criminal más grande, que formaría parte el expresidente de la República, Pedro Castillo, el exministro Heiner Alvarado y otros, razón por la cual está comprendida dicha agravante. Sexto, respecto del peligro procesal. 6.1, respecto del peligro procesal, tenemos 6.1a en cuanto al arraigo domiciliario. Según la Fiscalía, la señora tendría varios domicilios, una en RENIEC, una de la notificación de la detención preliminar, otra en la República de Panamá y otra en Estados Unidos. Además ha indicado que en Estados Unidos tendría licencia de conducir en Florida, y en la República Dominicana tendría una cédula de identidad, la misma que ha sido precisada por su abogado defensor, que esta sería para efectos de residencia de inversión, por eso tendría el logo de no votar. Sobre esto
Sobre el arraigo domiciliario, tiene domicilio, no vamos a cuestionar que tenga un domicilio. Actualmente, según lo señalado en este acto de audiencia, la señora estaría viviendo en casa de su señora madre conjuntamente con sus menores hijos y su señora madre en un predio que es de propiedad de una empresa Tulane Financiera SAC, en la cual sería accionista su señora madre. Por lo que no queda claro el tema de el domicilio. O sea, tiene un domicilio acá, sí, tiene una propiedad en Trujillo que está a su nombre también, pero también tiene otras dos residencias, una por actividad económica y la otra no se ha precisado en acto de audiencia respecto de Florida, donde según el Ministerio Público cuenta con una licencia de conducir. Por lo que no podemos hablar o no podemos decir de que tendría un arraigo domiciliario de calidad, más aún cuando se ha indicado también en acto de audiencia que sus menores hijas recién han separado matrícula para el próximo año. Eso quiere decir de que hasta hace un mes o un poco antes no vivían en esta localidad, sino vivían en otro país o en otro departamento. ¿Se entiende eso? En la medida de que recién han separado matrícula para el próximo año, por lo que consideramos de que no existiría arraigo domiciliario, dejando constancia también de que tanto el Ministerio Público como la defensa técnica de la investigada han presentado varios documentos para efectos de acreditar sus arraigos, sea fotografía, partidas de nacimiento, fichas de registro público, para acreditar el tema de sus arraigos. En cuanto al asiento familiar, según la Fiscalía, la investigada es soltera, según la ficha René, tiene 2 hijos que de su anterior matrimonio con el señor Luis Mesones, y tiene una hija de 18 años que tendría como residencia Santiago de Surco, acá en Lima. Sobre el asiento familiar, también se han adjuntado varias fotos de la casa, de las hijas con la abuelita. Se les ve a todos ahí en varias posiciones, en varios lugares de la casa, pero no vamos a cuestionar que tenga una familia, sino el hecho de que el tema del arraigo familiar, el arraigo está vinculado a echar raíces en una localidad respecto a determinadas personas. Eso implica que si tienes arraigo, si tienes raíces acá, no te vas a poder ir a otro lugar. Pero no queda claro, al igual que en el tema del domicilio, esto de que las hijas, sus menores hijas, recién hayan separado matrícula para el próximo año. Igual que en el caso anterior, se entendería de que no ha estado viviendo acá o no ha estado viviendo con las hijas. Porque según lo indicado también en acto de audiencia, venía cada cierto tiempo, al menos eso se entendió, para efecto de hacer un control ante la Fiscalía. Entonces no ha estado viviendo acá, y la hija mayor, que tiene 18 años, vive acá, o viviría acá según su ficha René, por lo indicado por el Ministerio Público, pero no estaría viviendo conjuntamente con la investigada. O sea, no queda claro el tema del arraigo familiar. Reitero, no estoy negando que tenga hijos menores de edad, que tenga una madre, que tenga una casa, sino que esa vinculación entre el predio donde vive y la vinculación con sus menores hijos puedan generar convicción a fin de determinar que existe arraigo, cuando según la documentación también tiene documento de Estados Unidos, se entiende que tiene que ir a Florida cada cierto tiempo, sí o sí, porque si no también lo pierde. Igual tendría que ir cada cierto tiempo a República Dominicana. Entonces no queda claro el tema del arraigo familiar. En cuanto al negocio o trabajo, según el representante del Ministerio Público, la investigada era representante de Marca Group Holding y tenía diversas empresas subsidiarias que se ha leído a lo largo de las audiencias, se ha indicado como elementos de convicción, tanto y los hechos y los elementos de convicción, para decir cuáles son las empresas que habían contratado para efecto con el fondo Mi Vivienda y se habían aparentemente beneficiado con las contrataciones que se habrían realizado vía convenio y con las partidas respectivas. Sobre esto, el abogado defensor también, reiteramos, ha presentado documentación, ha indicado que es bachiller en economía y licenciada en administración, ambos de la Universidad Antenor Orrego,
es magíster de la Universidad Católica, ha estudiado Administración de Negocios, tiene una AFP con 371.751.76 soles, trabaja en el proyecto Selva Viva Paz, tiene un sueldo de 20.000 soles, o sea, tiene o tendría, según lo señalado en audiencia, capacidad económica. Sobre esto se dijo también en audiencia de que habría renunciado o ya no formaría parte de las empresas. Entonces la actividad económica que tenía con esas empresas ya no las tiene. El único ingreso que tendría sería por concepto de trabajar en proyecto Selva Viva Paz. Pero tampoco queda claro, al menos a mí no me queda claro, porque no se dijo en audiencia, es dónde es que trabaja, qué tipo de actividad realiza, cuál es el sistema de control, que es gerente, jefe, asesor, de repente es alguien que busca financiamiento en el extranjero, no sé, no se dijo. Entonces no queda claro cómo viene cada cierto tiempo acá al país, o venía cada cierto tiempo al país, pero a su vez estaba trabajando en una empresa que está en otro lugar y ella viene del extranjero. Entonces, ¿en qué momento se realiza o se ejecuta la actividad laboral respecto de esta empresa a la cual indica que está trabajando? O sea, tampoco queda claro para el juzgado, por lo que consideramos que no existiría el arraigo laboral. En cuanto a las facilidades para salir del país o permanecer oculto, según la Fiscalía, tiene 2 domicilios en el extranjero, tiene pasaporte de la Comunidad Andina, tiene licencia de conducir en Florida y tiene movimientos migratorios a diferentes países del país, a diferentes países extranjeros, ¿no? Sobre esto, la defensa ha señalado de que tiene hijos en el país y su señora madre también está en el país y está al cuidado de ella. Sobre que existirían facilidades, podría ser que existan facilidades, no queda claro que existan facilidades o no para poder salir. En la medida que cuenta con recursos, así uno que no cuente con recursos, si quiere salir del país se va por la frontera y se va caminando, o sea, no hay, ese no es el cuestionamiento, sino de que lo puede hacer sin que se pueda tener un control válido de las actividades que estaría realizando. Por lo que, atendiendo a que no está viviendo, o al menos no estaba viviendo en el país, ya que venía después de 2 meses, se entendió eso en audiencia, porque es un compromiso que tuvo con el Ministerio Público por los actos de investigación que está realizando la Fiscalía. Se entiende que existiría pues la voluntad de querer participar de los actos de investigación. Entonces, no queda muy claro. Consideramos que sí podría tener facilidades para salir del país, ¿no? B, en cuanto a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, conforme se ha indicado en el fundamento en quinto 5.1, se tiene que el pronóstico de la pena o la sanción mínima que se le podría imponer a la investigada sería de 15 años, por lo que supera pues, o es grave la pena que se le impondría, de ser el caso en su momento, ya que sería todo el tiempo que estaría privado de su libertad sin la capacidad de poder gozar libremente de la presencia o de la compañía de sus menores hijos y su señora madre. C, en cuanto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria, según la Fiscalía y lo que se ha indicado en audiencias anteriores, está comprometido en un acto vinculado de copamiento de poderes, copamiento de las entidades del Estado, entiéndase Fondo Mi Vivienda, la SUNAR, básicamente son las 2 instituciones donde más se ha visto vinculada, según los elementos de convicción y lo señalado en audiencia, en cuanto al nombramiento de directores y estos a su vez de gerentes y cambio de ubicación de una gerencia, además de lo que se aprobó. Y en el tema de la SUNAR, respecto de una sobreposición de propiedades, de una propiedad respecto de aquella que tiene el Estado, cuya propiedad en su momento, conforme también se ha indicado, habría pues una negociación y una venta de aproximadamente 45 millones de dólares, creo que es, por las hectáreas de terreno que en su momento se habrían indicado.
Entonces, según la Fiscalía, y tampoco se ha advertido, entendemos que si la defensa postula la inocencia, tampoco va a poder pagar o reparar o resarcir algo de los daños considerados, por lo que en este caso vamos a considerar que con este requisito no se cumple en la medida de que se postula la inocencia y tiene que verse más el tema de fondo para efectos de llegar a un resultado feliz respecto de lo que se está investigando. En cuanto al comportamiento del imputado durante el procedimiento y en otros procedimientos anteriores, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, bueno, en este caso, según la Fiscalía, no brinda información, instrumentalizó, dice, a Mauricio Fernandini y Pilar Tijeros, dos cosas, no brindó toda la información, no está obligado a brindar información, la Fiscalía está obligado a investigar. Si el investigado o la investigada quiere mantener silencio, lo puede hacer, pero eso no se puede atribuir como un cargo, como responsabilidad de la parte investigada. Y de igual modo, instrumentalizó a Mauricio Fernandini y Pilar Tijeros, ¿no? O sea, los señores, hasta donde sé y tengo conocimiento, pues, no sufren de ningún tipo de discapacidad para dejarse manipular libremente. Entonces, yo creo que todas las personas que de una manera tenemos una actividad comercial, tenemos responsabilidades familiares, respondemos por lo que hacemos. De repente nos endulzaron con un dulce y hemos caído, que es una cosa muy distinta, pero que poder decir que ha instrumentalizado no me queda muy claro en la medida de que no se ha acreditado de que existe incapacidad en estas dos personas para dejarse manipular libremente. Pertenecer a una organización criminal, conforme se ha indicado inicialmente, según el requerimiento fiscal, a la investigada se le está atribuyendo, no como delito, sino como agravante. Esto es, se entiende que el delito, como cuenta con la agravante de organización criminal, ha subsumido ese delito y la Fiscalía no lo ha postulado. Se entiende eso y, según lo señalado por la Fiscalía, estaría dentro de una estructura en la cual estaría el expresidente de la República, hoy expresidente de la República, José Castillo, el exministro José Heiner Alvarado, el ex asesor del ministro Salatiel Marrufo, entre otras personas. Entonces sí estaría o sí formaría parte de una organización criminal. Peligro de obstaculización. Sobre esto, el Ministerio Público ha señalado que usa líneas nacionales e internacionales, brinda celular y patrón, pero no permite su visualización, de igual modo que en la declaración. La investigada no está obligada a prestar o a brindar o dar su celular y decirle que abran la información. Si hay una negativa de la investigada y se argumenta bien, eso es materia de autorización, o sea, no tiene nada que ver esa situación. Entonces, esa conducta no se le puede de igual modo atribuir a la investigada. Dice que usaba líneas nacionales e internacionales. Acá también me reparo porque todos usamos líneas nacionales. Internacionales puede ser, pero no se ha presentado un reporte de teléfonos o de llamadas donde haya ingresado una llamada internacional para efecto mínimamente saber de qué país o de qué procedencia es. Si es de uno de los lugares donde ha concurrido la investigada en la fecha de llamado, según su movimiento migratorio, o es de otro sitio. Entonces, tampoco en ese extremo también creemos que no se cumple para la investigada. IGE indica que respecto a influenciar para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Sobre esto se ha indicado que mantiene vínculos con sus coimputados Gavidia, Arroyo, Mesones, Arrieta. Gavidia, que es contador, Arroyo, que es amigo de la universidad, compadre y socio de Mesones, Mesones, ex esposo, y Arrieta, que tiene vínculo con Fernando Pasos, que es una persona que tiene vínculos financieros o empresariales con la investigada. Sobre este tema, creo que sí podría la investigada influenciar en los demás coinvestigados en la medida que, y conforme se indicara también en audiencia, tiene vínculo con estos 4 coinvestigados, con algunos de la universidad, otros de la maestría, inclusive con otros tiene un vínculo de compadrazgo,
y con los otros dos, uno es un ex esposo, y con el último que tiene vínculo con un ex inversionista y financista con el cual tiene algún cierto de vínculo financiero, por lo que también se cumple con esto, por lo que podemos concluir de que no tendría arraigo domiciliario, familiar, de negocios, tendría facilidades para escapar del país, existe gravedad de la posible sanción que se le pueda imponer y podría influenciar para que sus coinvestigados puedan declarar en forma distinta. Séptimo, respecto de la proporcionalidad, tenemos 7.1. 7.1 en cuanto a la investigada Sara Angélica Goray Chong, se tiene respecto de la proporcionalidad de la medida que la medida delimitativa de derechos debe ser constitucional. En la Constitución Política del Estado se ha regulado la seguridad jurídica y para cuyo efecto se ha establecido y señalado a los órganos encargados de velar por esa seguridad, sea la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, cada uno con sus leyes orgánicas correspondientes, donde se establecen sus roles y funciones. Además de ello, también se ha establecido dos cuerpos normativos, como el Código Penal, donde se determina cuáles son las conductas que son sancionables penalmente, y el Código Procesal Penal, para efectos de establecer el modo y forma en la cual se tengan que aplicar las sanciones penales a los investigados. En este caso, el mandato de prisión preventiva postulada por la Fiscalía se encuentra comprendido dentro del marco constitucional y dentro de las leyes de desarrollo contenidos en las normas antes indicadas, y que el fin, en todo caso, de la Constitución es la vivencia en sociedad y la seguridad jurídica de todas las personas, además de las instituciones las cuales forma parte o formamos parte. También tenemos que la medida de prisión preventiva tiene que ser, en todo caso, la menos gravosa. Consideramos que, atendiendo al delito que se le atribuye a la investigada Sara Goray, dos delitos vinculadas contra la administración pública, colusión agravada, y atendiendo a que este delito ha venido siendo orquestado desde una etapa inicial, aparentemente, según lo señalado por el Ministerio Público, desde que casi el presidente de la República, en ese entonces Castillo, había asumido el poder, porque, según lo relatado, casi inmediatamente lo llama el otro coinvestigado, Fernandini, para efecto de sacar una cita. Después habla con el asesor, después lleva a la señora Tijeros, lleva después a la señora Sara Goray, y empiezan las tratativas o los negocios respecto de trámites a realizar en el Fondo Mi Vivienda, donde se habrían orquestado, transferido para efectos de las contrataciones del Fondo Mi Vivienda un total de 376 mil millones de soles. Además de ello, también se tiene que, con ese mismo vínculo que ha tenido con los investigados Keiner Alvarado y Salatiel Marrufo, también se ha copado algunos cargos en lo que es la SUNAT para efectos del favorecimiento de algunas resoluciones respecto de unas propiedades que tendrían un valor de mayor a 45 millones de soles, por lo que consideramos que esta medida, atendiendo a la conducta de la investigada y su participación en los hechos en materia de investigación, sí resulta atendible y proporcional. Si bien es cierto, existen otras medidas menos gravosas, como la comparecencia con restricciones y la comparecencia simple, atendiendo a la naturaleza del delito y el modo y forma en la cual este se habría realizado, ellos consideramos que no es atendible dictar una medida menos gravosa para efectos de satisfacer lo señalado por el Ministerio Público en cuanto al pedido de prisión preventiva y asegurar su participación, su presencia y el desarrollo del proceso con la mayor seguridad posible. 7.2, respecto del investigado Mauricio Fernandini, de igual modo,
se tiene que la medida de prisión preventiva reconocida en la Constitución, regulada por 2 leyes orgánicas en cuanto a la función, bueno, 3 leyes orgánicas de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial para efectos de su participación o intervención en los actos correspondientes. Se tiene además de ello las normas de desarrollo como el Código Penal y el Código Procesal Penal, donde se regula y estipula el modo y forma en la cual es permisible a la Judicatura dictar un mandato de prisión preventiva, en este caso contra el investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbolón. Ello también en la medida que consideramos que respecto de este investigado, por el modo y forma en la cual también había intervenido en los actos delictivos que ha generado este proceso, es decir, según lo desarrollado por la Fiscalía, sería la persona que habría iniciado todo este acto delictivo, porque es quien primero tomó contacto con el ministro General Alvarado, ministro de Vivienda, y también por intermedio de él con su asesor Salatiel Marrufo, con su prima, la señora Tijeros, y posteriormente con Sada Goray, respecto del cual también habría obtenido ciertos ingresos, como aquellos que no se han indicado, de 150.000 soles y 80.000 soles, o dólares, no recuerdo muy bien, pero habría obtenido todo ese dinero, por lo que consideramos, y atendiendo más aún la calidad de ser personaje público, esto reviste gravedad para efectos de dictar una medida de prisión preventiva en su contra. Y si bien es cierto, existen otras medidas menos gravosas que pueden ser dictadas en contra del investigado, pero atendiendo, reiteramos, en el modo y forma en la cual ha intervenido desde un inicio, según lo señalado por el Ministerio Público, y los beneficios que habría obtenido, no solamente por alquilar su casa, eso es un derecho que le asiste, pero en dicho inmueble, o el inmueble es propiedad, es que habría obtenido ciertos favores o beneficios con los que habría lucrado, respecto a los cuales también se ha señalado los bienes que habría comprado en ese último año por parte del investigado, por lo que la medida de prisión preventiva también resulta atendible y no la aplicación de una medida menos gravosa, de acuerdo a lo señalado en el Código Procesal Penal. Octavo, en cuanto al plazo de la prisión preventiva, el Ministerio Público está solicitando el plazo de 36 meses. Se ha cuestionado el hecho de que en este proceso no se está investigando el delito de organización criminal. Sobre esto hay una casación donde se establece que si en un mismo proceso, por un mismo hecho, se investiga organización criminal y el delito X, y en este delito X hay la agravante de organización criminal, se subsume, porque no se puede procesar 2 veces por lo mismo. Entonces, entendemos, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, que el delito de organización criminal ha sido subsumido, o el delito de colusión, al estar la agravante respecto de la investigada Sada Goray en el inciso 384, en el artículo 384, inciso 1 del Código Procesal, del Código Penal. Por lo que consideramos que, atendiendo que el proceso es único, es decir, no hay proceso por cada investigado, sino por todos los investigados, es un solo proceso. El control de plazos se hace a la Fiscalía por todos los investigados, cualquiera puede hacer respecto a los plazos que se establecen para efectos de la investigación. Por lo que consideramos que, atendiendo a los actos de investigación que ya habría realizado la Fiscalía y los actos de investigación que debería de realizar, consideramos que en 30 meses resultaría atendible, ya que muchos de los investigados ya han declarado, se ha señalado acá hasta 3 o 4 colaboradores eficaces que considero yo que también debe tomarse en consideración ellos, ya que con la participación de ellos se recaba mayor información y hace más expedito los actos de investigación por parte de la Fiscalía. Noveno, también hacer algunas precisiones respecto al desarrollo de la audiencia y lo señalado por las partes. 9.1. Dejamos expresa constancia que el Ministerio Público se ha desistido de varios elementos de convicción, señalando que existe duplicidad. De igual modo, uno de los abogados también se ha desistido de elementos de convicción respecto de los ofertados para ser oralizados en la audiencia respectiva.
9.2. También se ha hecho un cuestionamiento respecto al investigado Fernandini sobre el acta de allanamiento, no propiamente en el acta de allanamiento, sino en el acta en las dos siguientes actas de deslacrado, en la medida que se habría proporcionado o incorporado información que aparentemente no tenía, según la defensa técnica, y no había concordancia en la numeración de la foliatura consignada en las actas subsiguientes con las consignadas en el acta inicial. Dicha situación, conforme ya también se ha señalado en este acto de audiencia, es materia de tutela de derechos, por lo que en ese estadio o en esa audiencia se verá dicha situación y no vamos a emitir pronunciamiento sobre ello. También se ha señalado que los investigados, los que han ocupado cargo de directores, sus abogados han señalado de que ellos han estado cumpliendo su rol como directores y han tomado acuerdos de acuerdo a lo que se ha establecido dentro de de acuerdo a lo establecido en su estatuto de reglamento del Fondo Mi Vivienda. Entonces han indicado de que eso no sería delito, sería una falta, inclusive en uno de ellos hay un procedimiento administrativo que ha sido notificado, no se ha abierto toda la información, no se ha proporcionado toda la información, pero ha llegado el tema de la notificación del primer cargo, indicando de que es un documento voluminoso que, dada la premura del tiempo, no se ha podido ver. Sobre esto hay dos situaciones, por lo realizado por la Fiscalía y de lo desarrollado por la audiencia. Propiamente no se está, digamos, cuestionando que dos de los investigados en calidad de directores puedan tomar decisiones dentro de las atribuciones que establece su reglamento. Lo que se está cuestionando es de cómo asumieron al cargo y que esas decisiones hayan beneficiado a determinadas personas, como el hecho de copar los cargos de gerencia, cambiar una gerencia a otra área, firmar determinados contratos o convenios. Eso es lo que se está cuestionando respecto a estos hechos. Por lo que no consideramos de que no se está cuestionando el tema del ejercicio libre del derecho como profesionales que hayan podido ejercer cada uno de los investigados. Eh, 9.4 también, finalmente, tenemos que precisar, si bien es cierto, en el requerimiento fiscal, en la página 135, se hace referencia al investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbolú, pero respecto de este delito 1 no se ha ofertado elementos de convicción. No se ha señalado o no se ha discriminado, como debe ser, para efectos de señalar de que al investigado se le está investigando por dicho delito. Y también tenemos en el rubro de el pronoxis de la pena, a folio 262, se hace referencia al artículo 384, las razones por las cuales debería dictarse otra medida, pero no se hace referencia al delito de lavado de activos. Y en la formalización aparece solamente por delito de colusión agravada, no expresamente, y también se señala en acto de audiencia que esté siendo investigada por lavado de activos, porque en su momento se indicó de que faltaban hacer algunas pericias o investigaciones, si mal no entendí. Al menos eso es lo que se ha tomado nota en la audiencia correspondiente. Estando a lo antes señalado, se tiene que los 4 coinvestigados cumplen con los presupuestos previstos en el artículo 268 y siguiente del Código Procesal Penal, razones por las cuales se resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulada contra los investigados Sara Angélica Boraychón, Jorge Mauricio Fernandini Arbolú, Pedro Gary Arroyo Marquina y Roger Lisandro Gaviria Johansson, por el plazo de 30 meses, la misma que se computará desde la fecha de su detención, esto es el 7, bueno, los 30 meses, y después se va a coordinar por efecto de cocinar la fecha. ¿Cuál es la fecha? 7 de julio, señor juez. 7 de julio. ¿Y los 36 meses?
al 6 de... Sí, 30. No, pero 36. Del 23. Sí, 23. 26. 6 de enero. 6 de enero. Hasta del 7 de julio de 2023 al 7 de enero del 2026. Por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, colusión agravada y otros. 2. Disponer el internamiento de los investigados en el establecimiento correspondiente de acuerdo a las normativas internas del INPE, oficiándose. Y 3. Que ha notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución. Señor fiscal, lo resuelto. Bien, señor juez, conforme respecto a la medida de coerción impuesta y se apela respecto a la duración. Al plazo. Así es. Muy bien. ¿Los señores abogados? Sí. Señor magistrado, la defensa de Sada Goray interpone recurso de apelación contra la resolución dictada en audiencia en todos sus extremos y lo fundamentaremos en el plazo legal. Asimismo, solicitó que se nos pueda correr traslado con los audios, las grabaciones para presentar la apelación. Muy bien. ¿Ha dado su correo? ¿Tienen su correo acá para que... Sí, ya están le digamos? asignados. Ah, ya. No hay ningún inconveniente, entonces se le va a pasar. ¿El otro? Señor juez, en la defensa de Pedro Gari Arroyo Marquina también interpone recurso de apelación y el mismo que se sustentará, se fundamentará dentro del plazo de ley. Sí. También solicito que se nos proporcione los audios. Los hay video, sí. Doctor. Gracias, doctor. Igualmente, la defensa de Jorge Mauricio Fernández de Argulú interpone recurso de apelación y solicita, por favor, se notifiquen los audios y la transcripción en caso ya la tenga hecha. Gracias, doctor. Doctor. Sí, de igual manera, señor magistrado, no acorde con lo pronunciado por vuestro despacho, interponemos recurso de apelación, el mismo que será fundamentado en el plazo de ley, igual solicitando que a nuestra casilla se envíe la transcripción y el audio sea, bueno, la casilla creo que es un poco pesado, de pronto al correo electrónico proporcionado en el escrito de personamiento y a lo largo al momento de la introducción de esta audiencia. Ya, muy bien. Estando lo señalado por las partes, se da por concluida la presente audiencia y se concede el plazo de ley a todos para efecto de que presente su escrito de apelación, disponiendo que el especialista de audiencia remita a los abogados defensores y a la fiscalía los audios correspondientes y en su oportunidad, previa transcripción, también que notifique el acta respectiva. Señores, se da por concluida la audiencia. Que tengan muy buenas noches. Gracias por su participación. Gracias.